Me casé con Javier el mismo día que cumplí 30 años. Creía que era el comienzo de algo sólido. Algo que resistiría el tiempo como las casas de piedra de mi pueblo en Castilla. 3 meses después. En la cena de Navidad familiar. Me miró a los ojos y dijo delante de todos: Elena ya no me sirve. Necesito a alguien que pueda darme hijos de verdad. Mi suegra asintió. Mi cuñada sonrió con lástima. Y yo me quedé allí. Con la copa de Rioja a medio camino de los labios. Sintiendo como el silencio de la sala me aplastaba más que cualquier grito. No lloré. Ni esa noche ni las siguientes. Aprendí pronto que las lágrimas no cambian nada en España, ni en los juzgados. Ni en las oficinas. Ni en las conversaciones de WhatsApp donde todos fingían consolarme mientras compartían fotos de sus bebés perfectos. Javier se quedó con el piso de Malasaña que habíamos comprado juntos. Porque su abogado era mejor y porque yo. En un ataque de dignidad estúpida. Firmé lo que me puso delante con tal de no seguir viendo su cara. Salí con 2 maletas y la certeza de que nadie iba a defender mi nombre si yo no lo hacía. Durante los primeros meses viví en un piso compartido en Lavapiés con 3 estudiantes latinoamericanos que apenas me hablaban. Trabajaba como administrativa en una consultora pequeña, cobrando lo justo para pagar el alquiler y las facturas. Cada mañana, al pasar por el portal de mi antiguo edificio, veía el coche de Javier aparcado en el mismo sitio de siempre. A veces él salía con Marta, la amiga de mi cuñada que había conocido por casualidad en el gimnasio. Ella ya estaba embarazada de 4 meses. Me saludaban con esa amabilidad distante que duele más que un insulto directo. Yo respondía con una inclinación de cabeza y seguía caminando. Pensé en denunciarlo por algo. Cualquier cosa. ¿Pero por qué? Por humillarme en una cena familiar no hay artículo en el Código Penal. Por quedarse con el piso. Ya había firmado. Por acostarse con otra mientras aún dormía en mi cama. Tampoco había pruebas que valieran ante un juez. La ley española protege al que sabe jugar sus cartas. No al que se queda paralizado por la vergüenza. Así que empecé a observar. No con rabia ciega. Sino con esa calma helada que te entra cuando ya no te queda nada que perder. Tomaba nota mental de sus horarios. De los restaurantes donde celebraban sus logros. De las publicaciones en Instagram donde él presumía de ser el mejor padre del mundo antes siquiera de que naciera el niño. Me di cuenta de que Javier necesitaba ser admirado. Siempre lo había necesitado. Y esa necesidad era una grieta. El primer paso fue pequeño. Casi inocente. Me creé un perfil falso en LinkedIn, Ana Beltrán. Consultora de recursos humanos freelance. Con foto de una mujer rubia que encontré en un banco de imágenes. Añadí a varios conocidos suyos. Incluido su jefe directo en la agencia de publicidad donde trabajaba. Durante semanas solo publiqué artículos sobre liderazgo, burnout y conciliación familiar. Cosas que él compartía habitualmente para parecer moderno y sensible. Un día, Ana Beltrán comentó en una publicación suya: interesante reflexión. Javier. Aunque la conciliación real empieza por no abandonar a la pareja cuando las cosas se complican médicamente. ¿No crees? No era una acusación directa. Era una frase ambigua que solo él entendería. Vi cómo la borró a los pocos minutos y bloqueó el perfil. Pero ya era tarde, 2 compañeros suyos habían dado like al comentario antes de que desapareciera. Semilla plantada. Por las noches. Cuando los estudiantes salían de fiesta y yo me quedaba sola. Me preguntaba si esto era sano. Si valía la pena. Había momentos en que casi lo llamaba para pedirle perdón. Para decirle que entendía su frustración. Que quizá yo también habría hecho lo mismo en su lugar. Pero luego recordaba su voz en aquella cena: ya no me sirve, y la duda se convertía en algo más duro. Más afilado. 6 meses después de la separación.
Encontré un trabajo mejor en una multinacional de telecomunicaciones. Sueldo decente. Oficina en Torre Picasso. Compañeros que no conocían mi historia. Por primera vez en mucho tiempo respiré sin sentir que me faltaba el aire. Pensé que quizá podía dejarlo atrás. Que el tiempo, como dicen aquí, lo cura todo. Entonces recibí un email anónimo con un archivo adjunto, capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp donde Javier hablaba pestes de mi nuevo jefe, diciendo que era un trepa sin talento, y que yo solo había conseguido el puesto, por pena. Adjuntaba también un mensaje que había enviado a recursos humanos de mi empresa sugiriendo que revisaran mi contratación porque no estaba emocionalmente estable. No sentí rabia. Sentí algo mucho peor, claridad absoluta. Comprendí que él no iba a parar. Que mientras yo intentara reconstruirme, él seguiría manchando mi nombre para sentirse menos culpable o más grande. Y comprendí también que la única forma de detenerlo era usando las mismas reglas que él también conocía: imagen pública, contactos, apariencia de profesionalidad intachable. Esa noche no dormí. Planeé. El siguiente lunes llegué a la oficina antes que nadie. Encendí el ordenador. Abrí una cuenta de correo nueva con dominio propio y redacté un mensaje cuidadosamente neutro dirigido al Departamento de Recursos Humanos de la agencia donde trabajaba Javier. Me presenté como exempleada que había sufrido acoso laboral por su parte años atrás. No mentí del todo. Si había habido comentarios inapropiados cuando coincidimos en un proyecto freelance antes de casarnos. Exageré la frecuencia y el impacto psicológico. Pero mantuve las fechas y detalles verificables. Adjunté capturas falsas, creadas con herramientas online que cualquier adolescente sabe usar, donde le insinuaba favores sexuales a cambio de recomendaciones. No eran perfectas, pero suficientes para generar duda en un departamento de recursos humanos aterrorizado por el método y las inspecciones de trabajo. Envié el correo y borré todo rastro. 2 días después, Javier publicó en Instagram una foto de su ecografía con el pie de foto: la vida siempre encuentra el camino. Recibió cientos de likes. Yo le di like desde mi cuenta personal y comenté: enhorabuena. Que sepáis cuidar lo que tenéis. Él borró el comentario en menos de un minuto. Empecé a recibir mensajes de conocidos comunes preguntándome si estaba bien. Alguien había corrido el rumor de que Javier estaba siendo investigado internamente por conducta inapropiada. Él, por supuesto, lo negaba todo con esa mezcla de indignación y victimismo que también dominaba. Una tarde me lo encontré por casualidad en el Corte Inglés de Preciados. Iba con Marta, que empujaba el carrito con el bebé recién nacido. Me paró, sonriendo con esa sonrisa tensa que pone cuando se siente acorralado. Elena, ¿podemos hablar un momento? Marta fingió interés en unos bodies de bebé para dejarnos solos. He oído ciertos rumores, dijo en voz baja. Sé que estás dolida. Pero esto es ir demasiado lejos. Lo miré fijamente. ¿Qué rumores? ¿Javier? Yo solo estoy trabajando y rehaciendo mi vida. Igual que tú. No me tomes por tonto. Ese correo anónimo. No sé de qué me hablas. Se le endureció la mandíbula. Si sigues por este camino, te arrepentirás. Sonreí con la misma amabilidad distante que él me había regalado meses atrás. Las amenazas no te sientan bien ahora que eres padre responsable. Me di la vuelta y me alejé. Sentí su mirada clavada en la espalda hasta que desaparecí entre la multitud. Esa noche tuve mi primera crisis real. Me desperté a las 4 de la mañana con el corazón acelerado. Sudando. Me vi reflejada en el espejo del baño, ojos hundidos. Expresión dura. Me pregunté si él tenía razón. Si estaba yendo demasiado lejos. Recordé cómo me había sentido en aquella cena de Navidad. Reducida a un objeto defectuoso.
Recordé también la cara de alivio de mi suegra cuando firmé la liquidación del piso. Volví a la cama y me quedé mirando el techo hasta el amanecer. Decidí seguir adelante. Pero con más cuidado. Necesitaba pruebas reales. No solo fabricadas. Empecé a grabar conversaciones con conocidos comunes donde él, en confianza y con unas copas de más, soltaba comentarios machistas o despectivos sobre compañeras. Guardaba todo en una carpeta cifrada. También contacté con una exnovia suya de la universidad que había encontrado en Facebook. Le escribí desde mi cuenta real, sin ocultar nada. Le conté mi historia. Ella respondió casi inmediatamente. A mí me hizo exactamente lo mismo cuando descubrió que tenía endometriosis. Me dijo que no quería cargar con una enferma. Quedamos para tomar café. Me mostró mensajes antiguos donde él la insultaba de formas que me helaron la sangre. Por primera vez desde la separación. Lloré. No por mí, sino por la certeza de que yo no había sido la primera ni sería la última. Entre las dos recopilamos suficiente material para hundirlo profesionalmente si alguna vez se hacía público. Pero aún no era el momento. Quería que él sintiera la presión poco a poco. Que empezara a dudar de sus propias mentiras. Un viernes por la tarde recibí una llamada de recursos humanos de mi empresa. Querían hablar conmigo en privado el lunes. El corazón se me cayó a los pies. ¿Habría descubierto Javier mi jugada y contraatacado? El fin de semana lo pasé en un estado de ansiedad que no recordaba desde los peores días post-separación. Me tomé 2 Orfidal para poder dormir. Soñé que estaba en la cena de Navidad otra vez. Pero esta vez era yo la que hablaba. Javier ya no me sirve. El lunes llegué a la reunión preparada para lo peor. Mi jefa de departamento y una mujer de recursos humanos me esperaban con caras serias. Elena, hemos recibido una oferta de ascenso para ti, dijo mi jefa. El puesto de coordinadora de equipo en la nueva delegación de Barcelona. Es un salto importante. Me quedé sin palabras. ¿Estás interesada?, preguntó la mujer de recursos humanos. Asentí lentamente. Necesitamos respuesta antes del viernes. Salí de la reunión temblando. No era una trampa. Era una oportunidad real. Podía irme a otra ciudad. Empezar de cero. Dejar todo esto atrás. Esa noche no toqué la carpeta cifrada. Me serví una copa de vino y miré las ofertas de pisos en Barcelona. Por primera vez en meses. Sentí algo parecido a la esperanza. Pero luego pensé en la exnovia de Javier. En las siguientes mujeres que conocería. En cómo él reescribiría la historia para parecer la víctima otra vez. Apagué el ordenador y abrí la carpeta. Aún no había terminado. Acepté el traslado a Barcelona. Firmé el contrato el mismo día que Javier era suspendido cautelarmente de empleo en su agencia mientras investigaban las acusaciones de acoso. Coincidencia perfecta. Me mudé en agosto. Cuando Madrid se vacía y el calor aplasta cualquier pensamiento coherente. Alquilé un piso pequeño en Gracia con balcón y vistas a una plaza llena de niños jugando hasta tarde. Los primeros días fueron casi felices, paseaba por el Born. Comía paella los domingos. Iba al cine sola sin sentirme juzgada. Pero por las noches la carpeta cifrada viajaba conmigo. La había copiado en un disco duro externo que guardaba en una caja fuerte del banco. No podía dejarla atrás. Desde Barcelona empecé la segunda fase. Más limpia. Más peligrosa. Contacté con un periodista freelance que conocía de mi etapa en la consultora pequeña. Le pasé. De forma anónima. Parte del material recopilado, mensajes. Audios. Testimonios de 3 mujeres diferentes, la exnovia. Yo. Y una compañera de su agencia que había aceptado hablar off the record. El periodista olió la historia,
Directivo prometedor de agencia creativa madrileña acusado de patrón de conducta tóxica con parejas y subordinadas. El artículo salió en un digital de tirada media un viernes por la mañana. Sin nombres completos, por miedo a demandas. Pero con detalles suficientes para que cualquiera en el sector reconociera a Javier. Titular: cuando el machismo se disfraza de progresismo. El caso del publicista que abandonaba a sus parejas enfermas. Las redes ardieron. Su agencia emitió un comunicado despidiéndolo, de mutuo acuerdo. Marta publicó una story llorando, diciendo que estaban pasando por un momento muy difícil y pedía respeto a su privacidad. Javier cerró todos sus perfiles. 2 semanas después. Me llegó un mensaje suyo desde un número desconocido. Sé que has sido tú. Esto no va a quedar así. No respondí. En Barcelona empecé a salir con un compañero de trabajo. Guillem. Catalán tranquilo. Separado. Con una hija de 8 años que veía los fines de semana. Me trataba con una delicadeza que casi me incomodaba. Una noche, después de hacer el amor, me preguntó por qué nunca hablaba de mi exmarido. No hay mucho que contar, mentí. Me miró con esa expresión de quien sabe que hay más pero no insiste. ¿Segura? Asentí. Me abrazó. Me dormí pensando que quizá podía ser feliz de verdad. Pero al día siguiente vi en LinkedIn que Javier había creado un nuevo perfil. Consultor independiente especializado en reinserción profesional tras crisis de reputación. La descripción era un ejercicio magistral de victimismo. He aprendido de errores del pasado y ayudo a otros a reconstruir su imagen tras campañas de difamación injustas. Sentí náuseas. Empecé a seguir sus movimientos otra vez. Contrató a una agencia de clipping para monitorear menciones. Publicaba posts sobre resiliencia y crecimiento personal. Consiguió algunos clientes pequeños que no conocían la historia completa. Decidí que necesitaba un golpe definitivo. Pero sin dejar huellas que me señalaran directamente. Contacté con la exnovia otra vez. Le propuse algo radical: presentar una denuncia conjunta por lesiones psíquicas y coacciones. Apoyándonos en los mensajes y en informes médicos que demostraban el impacto en nuestra salud. Ella dudó mucho tiempo. Al final aceptó. La denuncia se presentó en Madrid. La juez admitió a trámite. Los medios volvieron a hablar del caso. Esta vez con más detalles. Javier contraatacó rápido. Su abogado filtró a ciertos digitales que las acusaciones eran venganza de exparejas despechadas, y que existían pruebas de mi inestabilidad emocional. Publicaron capturas de emails míos antiguos donde admitía haber pasado por depresión tras un aborto espontáneo. Información que solo él podía tener. Me quedé helada. Había subestimado su capacidad de jugar sucio. Guillem leyó las noticias. Me preguntó directamente si era cierto lo que decían de mí. Le conté una versión edulcorada: sí. Había sido un matrimonio tóxico. Sí. Había sufrido depresión. Pero las acusaciones contra él eran reales. Me creyó. O dijo que me creía. Pero algo cambió. Las invitaciones a cenar se espaciaron. Las conversaciones se volvieron superficiales. Una noche discutimos porque llegué tarde de una reunión. Me dijo que parecía obsesionada con el trabajo. Yo le respondí que al menos no abandonaba a la gente cuando las cosas se complicaban. Se quedó callado. 2 semanas después me dejó con un mensaje de WhatsApp: necesito espacio. Volví a estar sola. Y comprendí que el precio estaba siendo más alto de lo que había calculado. El juicio se señaló para dentro de 10 meses. Tiempo suficiente para que Javier preparara su defensa y para que yo perdiera el sueño casi todas las noches. En la empresa de Barcelona empecé a cometer errores pequeños pero visibles. Olvidaba reuniones. Respondía mails con tono cortante. Mi jefa me llamó a su despacho. Elena.
Estás aquí pero no estás. ¿Qué pasa? Le dije que problemas familiares. No mentía del todo. Me ofrecieron 15 días de vacaciones obligatorias para recargar pilas. Los tomé. Volví a Madrid sin decirle nada a nadie. Alquilé un Airbnb en Chamberí, cerca de donde vivía mi exsuegra. Necesitaba verlos de cerca otra vez. Los observé durante días. Javier había engordado. Tenía ojeras permanentes. Marta parecía agotada con el bebé. Discutían en la calle más de lo que recordaba. Una tarde los vi salir del pediatra, él cargando el carrito. Ella caminando 10 pasos por delante sin mirarlo. Me senté en un banco enfrente de su portal y esperé. Cuando Javier salió solo a tirar la basura. Me acerqué. Tenemos que hablar, dije. Se quedó paralizado al reconocerme. ¿Qué coño haces aquí? Solo 5 minutos. Accedió. Fuimos a una cafetería cercana. Pedimos 2 cortados que ninguno tocó. Retira la denuncia y paro todo, dijo sin rodeos. Te doy lo que quieras. Dinero. El piso. Lo que sea. Lo miré. Realmente creía que todo tenía precio. No quiero nada tuyo. ¿Entonces qué? ¿Destruirme completamente? Quiero que sientas lo que es que te quiten el nombre. La reputación. ¿La tranquilidad? Poco a poco. ¿Cómo hiciste conmigo? Se rió con amargura. ¿Y crees que después de esto vas a estar en paz? No busco paz. Busco justicia. Esto no es justicia. Elena. Esto es locura. Me levanté para irme. Nos vemos en el juicio. Salí. Afuera llovía fuerte. Caminé sin paraguas hasta sol. Empapándome. Sentí una especie de euforia enferma. Esa noche recibí un mensaje de Marta. Me pedía quedar. Acepté por curiosidad. Nos vimos en un parque cerca de su casa mientras el bebé dormía en el carrito. No sé toda la historia, dijo. Pero sé que Javier está destrozado. Y yo también. Si esto sigue, nos va a hundir a todos. La miré. Era guapa. Parecía buena persona. Quizá lo era. No voy a retirar nada. ¿Ni siquiera por el niño? ¿El niño? El argumento definitivo. Él nunca pensó en los hijos que no pudimos tener cuando me humilló delante de su familia. Marta se echó a llorar. Por favor. Me levanté. Lo siento. Volví a Barcelona esa misma semana. Los meses siguientes fueron un infierno lento. Javier perdió todos sus clientes. Tuvo que vender el piso de Malasaña para pagar abogados. Se mudaron a un alquiler pequeño en Alcorcón. Marta pidió la separación temporal. Yo ascendí en la empresa. Me convertí en la coordinadora más joven de la delegación. Mis compañeros me admiraban. Nadie sabía la verdad completa. Pero por dentro me estaba rompiendo. Empecé a tener ataques de pánico en el metro. Necesitaba pastillas para dormir. Soñaba constantemente con la cena de Navidad. Pero ahora era yo la que decía, ya no me sirve, mirando a mi propio reflejo. Una mañana me desperté y no reconocí a la mujer del espejo. Decidí que tenía que parar antes del juicio. Que ya había suficiente daño. Llamé a mi abogada. Le pedí retirar la denuncia. ¿Estás segura? Tenemos posibilidades reales de ganar. Sí. Colgué. Llamé a Javier. Le dije que retiraba todo si él firmaba un compromiso de no acercarse nunca más y de no hablar jamás de mí en público. Aceptó inmediatamente. 2 días después. La denuncia fue archivada.
Pensé que por fin podría respirar. El silencio posterior fue peor que el ruido. Javier desapareció de las redes. Se rumoreaba que había aceptado un trabajo mediocre en Valencia. Marta se quedó con el niño y volvió a casa de sus padres. Yo seguí en Barcelona. Ascendí otra vez. Compré un piso con vistas al mar. Viajaba por trabajo. Tenía amantes ocasionales que nunca duraban más de 3 meses. Pero algo dentro de mí se había roto irreversiblemente. Dejé de confiar en cualquiera que mostrara demasiado interés. Analizaba cada conversación buscando segundas intenciones. Me convertí en esa persona que sonríe perfectamente mientras calcula riesgos. Una noche. En una cena de empresa. Un compañero nuevo me dijo: «Eres impresionante. Elena. Pero a veces das miedo». Me reí. Nadie más lo hizo. Empecé terapia. La psicóloga me diagnosticó estrés postraumático complejo y rasgos de personalidad evitante. Tomé antidepresivos. Funcionaban lo suficiente para seguir adelante. Un año después del archivo de la denuncia, recibí un sobre sin remite en mi buzón. Dentro había una ecografía antigua, la misma que Javier había publicado en Instagram, y una nota escrita a mano. Gracias por enseñarme lo que es capaz de hacer alguien cuando lo empujas al límite. Ahora sé que yo también puedo. No había firma. Pero no hacía falta. Sentí un frío que no era de temperatura. Comprendí que había creado algo que no podía controlar. Que la venganza tiene memoria larga y no entiende de acuerdos firmados. Guardé la nota en la misma caja fuerte donde aún estaba el disco duro con todas las pruebas. Seguí viviendo. Trabajando. Sonriendo en reuniones. Pero por las noches. Cuando Barcelona dormía. Me preguntaba si él estaría planeando algo. Si algún día recibiría una llamada de recursos humanos. Si mi nombre aparecería en algún artículo. Y me preguntaba también si, en el fondo, no lo merecía. Porque había ganado la batalla pero perdido algo mucho más importante, la certeza de quién era antes de que todo esto empezara. A veces, en el balcón de mi piso nuevo, miraba el mar Mediterráneo y pensaba que quizá debería haber seguido llorando aquella noche de Navidad. Que las lágrimas, al fin y al cabo, no cambian nada pero conservan algo humano. 2 años después, en una conferencia sobre liderazgo femenino en Madrid, me tocó dar la charla principal. Hablé de resiliencia. De cómo transformar el dolor en fuerza. De la importancia de poner límites sanos. El auditorio aplaudió puesto en pie. Al terminar, mientras firmaba libros en el hall, una mujer joven se acercó temblando. «Tengo una historia parecida a la suya», susurró. «Mi ex me humilló igual». «¿Cómo lo superó?» La miré. Recordé la nota. Recordé la caja fuerte. Recordé la cara de Javier en aquella cafetería. Sonreí con la misma sonrisa perfecta que había perfeccionado. Con tiempo, mentí. Y con ayuda profesional. Se fue agradecida. Salí del Palacio de Congresos y caminé por el Paseo del Prado bajo una lluvia fina de abril. Saqué el móvil. Busqué el contacto de Javier. Seguía guardado. Aunque nunca lo había usado desde aquel acuerdo. Escribí un mensaje. «¿Sigues ahí?» Lo envié. 3 puntos aparecieron inmediatamente. Luego, siempre. Borré la conversación. Apagué el teléfono. Seguí caminando bajo la lluvia sin paraguas. Sintiendo como el agua fría me lavaba la cara. ¿Había ganado yo? ¿O había ganado él al convertirme en alguien capaz de esto? No tengo respuesta. Solo sé que ya no soy la mujer que se quedó paralizada en aquella cena de Navidad.
Y no sé si eso es una victoria o la peor de las derrotas.